Hola, mi nombre es Valentina Fantalco, soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy voy a brindarles una breve contextualización sobre el impacto del proceso constituyente de 1991 en Colombia y claramente la importancia del proceso constituyente de 1991 radica en su papel fundamental en la transformación del país hacia una democracia más sólida y claramente participativa. Eh, dentro de los antecedentes, en la década de 1980 Colombia se encontraba inmersa en una compleja situación caracterizada por una serie de desafíos políticos, sociales y claramente económicos. Estos desafíos contribuyeron a una profunda crisis que afectó todos los aspectos de la vida nacional. Algunos aspectos importantes de la situación en Colombia durante esa década incluyen el conflicto armado interno, las crisis económicas, la corrupción e inestabilidad política, el narcotráfico, violencia, entre otros. Dentro de los cambios políticos, sobre los cambios políticos es importante destacar la separación de poderes y el fortalecimiento en los mecanismos de control y equilibrio que claramente son principios fundamentales que han sido reforzados por la Constitución Política de 1991, como la separación de poderes que se refiere a la división del poder en tres ramas principales. Entre ellas está el poder ejecutivo, el poder legislativo y claramente el poder judicial. Cada una de estas ramas tiene funciones y responsabilidades específicas que actúan como contrapeso entre sí para evitar la concentración excesiva del poder en manos de un solo órgano del Estado. Dentro del impacto jurídico, la Constitución de 1991 en Colombia introdujo una serie de nuevos derechos y garantías para los ciudadanos, lo que representó un avance significativo en la protección de los derechos humanos y las libertades individuales. Entre ellos tenemos los derechos sociales. La Constitución reconoció y garantizó los derechos sociales fundamentales como el derecho a la salud, la educación, la vivienda digna y claramente el trabajo. Dentro de los derechos políticos se ampliaron y fortalecieron los derechos políticos de los ciudadanos, incluyendo el derecho al voto, la participación en elecciones libres y justas y el derecho a la libertad de expresión y asociación. Tenemos los derechos ambientales. Los derechos ambientales, la Constitución reconoció el derecho de todas las personas a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, así como la responsabilidad del Estado y de los ciudadanos proteger y conservar el medio ambiente y claramente los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. También tenemos los derechos de las minorías. Se reforzaron entre ellos los derechos de las minorías como las etnias, incluyendo el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país y la protección de los derechos territoriales, culturales y ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes. Dentro de las implicaciones económicas, es muy importante mencionar que la Constitución de 1991 reconoció y promovió derechos sociales y económicos como el acceso a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo digno, como lo que llevó a una mayor atención del Estado en estos aspectos a la implementación de políticas públicas para su cumplimiento y que pues claramente es muy importante tenerlo en cuenta. Dentro de las consecuencias sociales, la nueva Constitución de 1991 tuvo una serie de efectos sociales significativos en la sociedad colombiana y entre ellas podemos encontrar una mayor participación ciudadana, un reconocimiento de la diversidad cultural, la protección de los derechos sociales y también la defensa de los derechos humanos. Dentro del impacto ambiental, la Constitución introdujo disposiciones constitucionales relacionadas con el medio ambiente que también tuvieron un impacto significativo en las políticas ambientales del país, como el derecho a un ambiente sano, el deber de protección del medio ambiente, la responsabilidad intergeneracional y la participación ciudadana en la gestión ambiental
los aspectos de estas disposiciones constitucionales en las políticas ambientales de Colombia claramente han sido significativos. Han proporcionado un marco legal sólido para la protección del medio ambiente y los recursos naturales del país, y han guiado la formulación de políticas y programas destinados a abordar los desafíos ambientales como la deforestación, la contaminación, también el cambio climático, entre otras. Dentro de la influencia cultural eh, está el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. La Constitución reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de nuestro país, garantizando el respeto y la promoción de las diferentes expresiones culturales y tradicionales, o tradiciones de sus diversos grupos étnicos, incluyendo a los pueblos indígenas, afrodescendientes y demás comunidades del país. Tenemos la protección de los derechos culturales. La Constitución de 1991 reconoce los derechos culturales como parte integral de los derechos humanos, asegurando el derecho a las personas a participar en la vida cultural y a disfrutar de los beneficios del progreso científico y tecnológico. Tenemos respeto por las comunidades indígenas y afrodescendientes. La Constitución reconoce y protege los derechos territoriales, culturales y ancestrales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, incluyendo no solamente su autonomía territorial y su derecho a conservar claramente y desarrollar identidad cultural, sino también las lenguas, tradiciones, formas de gobiernos propias. Y por último, el fomento de la diversidad cultural. La Constitución de 1991 establece el deber del Estado de promover y proteger la diversidad cultural de Colombia, fomentando así el diálogo intercultural, el pluralismo y la tolerancia, y garantizando el acceso equitativo a los recursos culturales del país. Tenemos también los retos y por último, es importante mencionar los retos y desafíos que ha presentado el país, como la violencia y el conflicto armado. A pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz, Colombia aún enfrenta desafíos relacionados como la violencia y el conflicto armado interno, que claramente han afectado a comunidades vulnerables y han obstaculizado el desarrollo en algunas regiones del país. Está la desigualdad social y económica. Aunque la Constitución de 1991 incluyó disposiciones para promover la equidad y los derechos sociales, Colombia aún enfrenta altos niveles de desigualdad económica y social, con disparidades significativas en el acceso a la educación, la salud y el empleo y otros servicios básicos. Está la corrupción y la falta de transparencia. La corrupción sigue siendo un problema grave en Colombia, afectando las instituciones públicas y socavando la confianza en el Estado de Derecho. La falta de transparencia en la gestión pública y la impunidad de los actos corruptos continúan siendo desafíos importantes. También tenemos los desafíos ambientales, a pesar de las disposiciones constitucionales para proteger el medio ambiente. Colombia aún enfrenta desafíos persistentes relacionados con la deforestación, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, que claramente amenazan la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las generaciones futuras. La marginación de grupos étnicos y comunidades vulnerables, a pesar de los esfuerzos por reconocer y proteger los derechos de los grupos étnicos y comunidades vulnerables, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, siguen enfrentando discriminación, exclusión y claramente el acceso a oportunidades y servicios básicos a los cuales todos tenemos derechos. Por último, es importante mencionar que estos desafíos requieren un compromiso continuo, no solamente por parte del gobierno, sino también por parte de la sociedad, para abordarlos de una manera efectiva y construir un país más justo, pacífico y sostenible.
En este video claramente la invitación es a que sigamos trabajando juntos para construir un país más inclusivo, equitativo y próspero para todos. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido histórico. Que estén muy bien.